Gracias por continuar con nosotros. Son las 7:27 y en este momento, como cada viernes, tenemos en la línea telefónica a nuestra politóloga Lizzy Santoyo. ¿Cómo estás, Lizzy? Ahora sí, un arsenal de temas que tenemos que tratar contigo. Muy buenos días, feliz viernes. Hola, feliz viernes, ¿no? Te saludos a ti y a la audiencia. Muchísimas gracias. Igualmente, pues, iniciemos con lo más antiguo, por así mencionarlo, de la semana. La incautación que le hizo, esta incautación de Estados Unidos a Maduro, que causó un poco de revuelo cuando le quitó mansiones, cuando le quitó yates, cuando se habla de joyas, cuando se habla inclusive de dinero en efectivo. Lizzy, ¿esto lo puede hacer? Porque sí, efectivamente las propiedades no estaban en Venezuela, ¿verdad? Le corresponde parte de lo que incautaron, si no me equivoco, fue en Puerto Rico. Pues sí, Bueno, parte de Estados Unidos, ¿no? Donde hicieron estas incautaciones. ¿Se podría haber hecho? sí, mira, en realidad son bienes que están en Florida, en Texas, y que fueron adquiridos a través de prestanombres, varios de esas propiedades, ¿no? Y están vinculadas a Nicolás Maduro y a su círculo cercano. Y esto, pues, es parte de las sanciones que están aplicando a Nicolás Maduro, supuestamente por su nexo con los cárteles de allá de Venezuela. Entonces, sí, pero serio, va en el sentido en que como es una persona que está buscada, es decir, hay una recompensa por él, hay una orden de aprehensión en su contra, y no es reconocido como presidente de Venezuela. Ujú. Entonces, para ellos es como cualquier otro ciudadano, es como Juan de a pie. Entonces, pues ellos pueden realizar esta incautación, pues porque es un ciudadano cualquiera, aún si para el presidente liberal, aún y para el presidente reconocido legalmente, este, podrían hacerlo. Claro, hubieran tenido que tomar más pasos, ¿verdad? Pero pues sí, así lo hicieron y pues son incautables, ¿no? Claro, 100%. ¿Hay alguna respuesta de Nicolás Maduro? Pues, obviamente, desde que ha estado mencionándose la recompensa, que estaba primero en los 25 millones, luego en los 50 millones, y ahora con esta incautación, pues sí, el gobierno de Venezuela ha estado respondiendo y respaldando a Nicolás Maduro, señalando incluso Diosdado, que es uno de los de su gabinete, mencionó que aquí el único enemigo del mundo era Estados Unidos, no Venezuela, y que pues lo que se le acusa a Nicolás Maduro pues es falso. Pues nos estaremos muy al pendiente, Lucy, qué es lo que pasa respecto a este tema, porque sí, ahí está la recompensa, como tú lo habías tocado hace unos días. eh, Alguien podría ser el traidor, ¿no? De su gente cercana. Es muchísimo dinero lo que está a juego y Sí, Estados sí. Unidos no se va a quedar tranquilo. Como lo estamos viendo, sigue actuando. La alerta amarilla que da Estados Unidos hacia nuestro estado, ¿cómo nos afecta, Lucy? Porque ya prácticamente poner que pues hay bandas terroristas aquí dentro de Cancún, pues no es tal cual, y sí. Como todas hay inseguridad. Ajá, mira, la alerta amarilla es el que se conoce como el nivel 2, que lo definen como ejercer mayor precaución. Eh, no, ya no es la primera vez que lo pone esta alerta amarilla, ya lo ha tenido Cancún anteriormente. La diferencia es que ahora, como eh, catalogó a los cárteles mexicanos, una gran mayoría de ellos, como terroristas. Por eso es que ahora esta alerta amarilla implica tiene el olor de terrorismo, ¿no? Porque los está clasificando dentro de ese catálogo. Entonces ya no es porque haya crimen organizado, sino porque hay un crimen narcoterrorista. Pero este nivel 2 es una advertencia estándar, realmente, que sugiere precaución,
has ido a Cancún, con Tulum, Playa del Carmen y Cozumel, que han estado en esta categoría ya desde hace años. O sea, no es la primera vez que sucede. Y que se sugiere precaución, ¿no? Como destinos turísticos, pero también están destinos turísticos como Francia e Inglaterra. Y se agregó una mención sobre el terrorismo, pero no como señal de riesgo elevado, sino como una parte de lo que te digo de la actualización global del Departamento de Estado. Entonces, esta alerta amarilla significa que hay ciertas recomendaciones para los viajeros, como cuáles, como evitar zonas poco iluminadas o con baja concurrencia durante la noche, evitar usar transporte que no esté autorizado, ni no consumir sustancias ilícitas. Y bueno, nosotros lo hemos dicho, no sé si te ha pasado cuando hablas con alguien que va a visitar Cancún y eso, pues uno también es lo que cuando yo trabajaba en hotelería, esto les decía, así, no es peligroso si no te metes y no estás buscando las cosas donde está el peligro, donde está la violencia, donde está, si te metes con eso, pues probablemente hagas que sea la verdad. Pero si no consumes sustancias ilícitas, tristemente mucha gente va también a eso, pero bueno, a eso se refieren las recomendaciones de los viajeros, que mantengan los objetos personales protegidos, que conozcan dónde está su consulado. Y bueno, eso es la alerta. En realidad no está alarmando, sino que está diciendo vayan, pero cuídense, o sea, con cuidado. Claro, pero inclusive llegaste a la mañanera, ¿no? Le preguntaban a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, qué es lo que opinaba de esta alerta, que sí, por supuesto, antes la ha tenido, pero se trata de negociar más, inclusive pues afecta a la economía de muchísimos quintanarroenses, porque directa o indirectamente vivimos del turismo. La presidenta de México dijo, pues es una mentira, ¿no? Véanlo ustedes. ¿Cuántos estadounidenses viven aquí en la República Mexicana? Inclusive vienen a dar empleo, a crear empresas, disfrutan muchísimo más que en su país. Que bueno, ahí vemos de verdad, y sí, cómo está la situación, ¿no? Cualquiera se mete a una escuela, empieza a balazar, se mete al cine, etcétera, etcétera. Entonces, tal cual como dicen que es una banda de terroristas, ¿no? Los que están aquí, pues la realidad es que no, hay muchísimo mercado, muchísimo ciudadano americano que sigue prefiriendo vivir en México, sigue prefiriendo invertir en México que en su país. Sí, por supuesto. Y mira, si nos vamos a los datos duros, este, además de lo que dices, de que hay mucho estadounidense, y sí podemos ver incluso contenido de varios estadounidenses que viven en México y que desmienten pues muchos mitos que hay alrededor de México, ¿no? Como cuidado, México es muy peligroso, entonces pues he podido caminar, puedo trabajar, puedo ir y venir y no pasa nada, todo está bien, no es el peligro, porque hay que entender algo. Muchos estadounidenses viven en su burbuja de que lo mejor es Estados Unidos y lo único así, lo máximo es Estados Unidos y que todo lo demás es un lugar peligroso. Algunos deciden salir y pues solamente van a ciertos lugares como Cancún, ¿no? Que van, se quedan ahí, por eso los all inclusive les va también, porque muchos van al all inclusive y ahí se quedan muchísimo tiempo. Entonces, no tienen mucha idea de lo que hay más allá. Entonces, obtienen fácilmente todas estas rumores de peligrosísimo. Si bien Cancún ha tenido de unos años para acá, lamentablemente, un incremento en la violencia, no es el Cancún que muchos de nosotros conocíamos en ese sentido. Sí se ha modificado mucho la dinámica, sí hay que cuidarse muchísimo más. Ya no puedes dejar la puerta de tu casa abierta como se solía hacer hace muchos años. En fin, tampoco es ese lugar peligroso y caótico tremendo que han pintado Estados Unidos. Pero eso es mundial, ¿no? Y sí. Y eso tiene que ver porque Sí. tiene mucha injerencia del ser humano, ¿no? Hoy en día, pues tampoco podemos confiarnos porque la humanidad o los amantes del ajeno están en todo, ¿no? Están delinquiendo. Y sí hay un trabajo que se sigue haciendo desde las autoridades, cada vez hay más estrategia, porque lo que se trata es crear turismo, de eso vivimos, y más en el estado de Quintana Roo. Más que me angustia más tanto, mira, te voy a decir porque si me puse a investigar los números para ver qué tanto podría pegar.
Sí, nada más en 2024 México, todo el país, recibió más de 12 millones de turistas de Estados Unidos, siendo el principal mercado internacional, y de esos, o sea, de ahí, Quintana Roo concentró 7.6 millones, o sea, más de la mitad de esos visitantes. Y para lo que va de enero a mayo, ya no tenemos contado verano, o sea, solo hasta mayo, Quintana Roo lleva 3.2 millones para el 2025. O sea, el turismo estadounidense representa el 37.8% de todo el turismo internacional que llega al estado. Esto con todo y todas las alertas que ha habido anteriormente. ¿Cuántas veces no hemos visto retirar alertas? ¿Y qué pasa? Yo saco la alerta, ¿no? Que está hablando, decimos, ¿y nosotros para cuándo vamos a sacar la alerta por todos los tiroteos que luego hay en los moles y en los lugares? Que puedes ir caminando muy tranquilamente y de repente un loco agarra una de fuego y la dispara. Pero el caso es que no nos ha pegado como a lo mejor el gobierno de Estados Unidos se imaginaría, porque seguimos recibiendo muchísimos turistas. Y también se va corriendo la voz de qué tan seguros van. Por eso es tan importante, pues, cuidar, ¿no? El turismo. Ahora, lo que ha dicho, lo que dijo la presidenta municipal, Ana Pati Peralta, ella de Cancún, subrayó que los incidentes que realmente afectan a turistas son menos del 1% de los casos registrados. Y fíjate, esto es muy raro que le pase algo a turistas, salvo que estén buscando sustancias ilícitas, algo que estén buscando actividades ilícitas. Bueno, se habla que se han dado a conocer que de repente entra esta gente por el mar y en dos hoteles diferentes ha sucedido, una vez en Riviera Maya, otra vez fue en Cancún. Esas son las únicas que sí han salido así a nivel internacional, ¿no? De que entraron y dispararon y cosas allí. Yo no estoy alarmando, de lo que molesta es que hay un trabajo, hay una estrategia, hay ciudadanos que todos los días hacemos esto que mejor posible, ¿no? Porque también Sí. depende muchísimo de nosotros y bueno, para que tengan esos comentarios o esas alertas. Lizzy, un tema importante, Carlos Treviño detenido en Estados Unidos. ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que viene? ¿Lo van a mandar? Pues ¿Van mira, a mandar? eso, Estaremos esperando. ajá, sí, sí lo van a mandar porque ya tiene la orden de extradición. Carlos Treviño, recordemos que es el exdirector de Pemex. Sí, sí. Esto fue durante el sexenio de Peña Nieto. Eh, Él fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México y va a enfrentar los cargos de corrupción, lavado de dinero, asociación delictuosa. Y esto es pues realmente por todo el soborno y por los pactos invisibles que hubo en ese tiempo que lo protegieron. Según la Fiscalía de la República, Treviño había recibido o recibió 4 millones de pesos de una filial de Odebrecht para facilitar contratos y para brindar la aprobación de la reforma energética. Si recordamos, estaba estaba pujando Enrique Peña Nieto para que se diera la reforma energética, entonces recibió dinero para brindar que se aprobara. Entonces hay gente ahí que votó con la reforma energética que recibió parte de ese dinero. Quien lo puso, por así decirlo, quien cantó ese nombre, el de Carlos Treviño, pues fue Emilio Lozoya, que recordemos que fue antecesor de Carlos Treviño en Pemex, y el Lozoya fue quien lo señaló como parte de una red que siguió, como muchos otros, convirtiendo a Pemex en una caja chica, ¿no? Del poder político. Entonces, pero ¿dónde es que sacó eso? Ya que ha cantado, pues ha sido el de Carlos Treviño, que espera su extradición y pues, pues va a venir a enfrentar estos cargos y que seguramente a recibir la sentencia. Esto tiene una relevancia. ¿Tendrán más nombres con esta captura? Porque él no creo que se queda callado, ¿sí? Exactamente, seguramente saldrán más nombres y seguramente nombres de quienes aceptaron los sobornos, para aprobar esta reforma energética o para otro tipo de cosas. Entonces, pues
es importante porque si él decide revelar pactos, nombres y las rutas del dinero, hijo, podríamos estar en uno de los capítulos más incómodos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y esto también da un giro porque vemos que en el sexenio pasado, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese sexenio prácticamente no se tocaba, ni Enrique Peña Nieto. Y se entiende, no se justifica, se entiende en el sentido en que entre políticos luego hay acuerdos tácitos, sobre todo cuando se cambia el poder, ¿no? A ver, yo no te voy a fregar para que tú puedas tomar el poder ahora que estás entrando, porque no me vayas a fregar tú a mí, ¿no? Y entonces como que son estos acuerdos tácitos de, ok, no te frego. Y si recordamos, pues rara vez, es más, Enrique Peña Nieto como si ni existiera, rara vez lo llegó a mencionar Andrés Manuel. Cuando señalaba expresidente se refería a Calderón, a Fox, a Cedillo. Pero ahora vemos un cambio. Para aquellos quienes creen que Claudia Sheinbaum es copia calca de Andrés Manuel, pues están en un error. Como le he dicho, ella siguen los objetivos del movimiento, tienen la misma ideología, tienen muchos objetivos son similares. Sin embargo, aquí estamos viendo en el tema de seguridad, en el tema de combate a la delincuencia, pues vemos que están tomando otro camino y en este sentido también, porque se están tocando gente ya de Enrique Peña Nieto. Y tal lo vemos que por eso ya salió Enrique Peña Nieto a hace, no sé, me parece como un mes, un video que también dio mucho de qué hablar. Oye, sí. ¿Y qué pasa con estas políticas? Es que, como tú dices, avanzamos en un tema con Estados Unidos, retrocedemos en otro. Ayer el presidente Donald Trump, pues, volvió a decir que México hace lo que él diga. Respecto a la frontera, bueno, también metió a Canadá, ¿verdad? Pero pues, sobre esta política de seguridad fronteriza, es parte del show. Ya nos estamos acostumbrando. Ya a mí le gusta estar el centro, si es el terremoto, él es el epicentro. O sea, le encanta, si hay un funeral, él es el muerto. O sea, a él le encanta ser el centro de la noticia. Y él le habla a su electorado. Y siempre se pone como él el más fregón y que él puede todo, pero y al rato anda haciendo berrinche porque no le hacen caso, ¿no? ¿Cuántas veces se ha quejado del primer ministro Mike Carney? ¿Cuántas veces se ha quejado de México sin insultar a la presidenta? Porque a diferencia de otros, ella no le insulta porque con ella se lleva bien, como él dice. Pero le encanta hacer bluff, le encanta bloquear y decir, hacen lo que yo quiero. No es cierto, se ha negociado y a él le ha convenido y a México también, porque económicamente hemos podido amortiguar las amenazas de subirnos aranceles. Y a cambio, pues se ha tenido que negociar. De modo, esto es de, a ver, vamos dando y dando. Sí, en el sentido de que se desplegaron soldados, hay más de 10,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera. Sí se ha detenido bastante el tráfico de fentanilo, pero si te fijas, el mismo se, mm, se desdice, ¿no? Se encuentra con sus propios argumentos, porque por un lado luego dice, no, y les voy a poner los aranceles, porque sí es el problema del fentanilo, y por el otro lado dice que está súper bien la frontera porque hacemos lo que él quiere. Claro, soy presidente. Lizzy, Sí, siempre. un tema para finalizar súper importante que nota nacional, reducción de pobreza, como nunca antes en México, lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Hay un gran trabajo que se está haciendo o ya era un trabajo previo? Porque digo, menos de un año. Bueno, es que esto no es de Administración. de esta administración. Los datos que se van a conocer son de 2024. Entonces, esto se refiere al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que de cualquier forma ella pues se va a sentir como pavo real porque es parte de ese movimiento y es parte de esa ideología de cómo se debe combatir la pobreza y cómo se debe redistribuir pues la riqueza en un país, ¿no? Claro. Y pues hay que mencionarlo, que hay muchas áreas todavía de oportunidad, pero sí es importante mencionarlo, que hayan salido 13,4 millones de la pobreza es un hecho histórico.
sea, la pobreza pasó de afectar al 41.9%, cerca del 41.9% de la población que había en 2018, a solo un 29.6% en 2024. Es el nivel más bajo desde que se hacen las mediciones. No ha habido nunca un nivel tan bajo. El que hayan salido 13.4 millones de personas de la pobreza multidimensional es, pues, es muy importante. Claro. Entonces, las principales causas, mucha gente dice, pues claro, por los programas sociales tienen que ver, pero no es lo principal. Realmente, el principal motivo por el ¿Más cual la gente oportunidad? no salir de la pobreza es que hay un incremento del salario mínimo. Del 2018 para acá, el salario mínimo subió más del 116% en términos reales. Y entre un 70 y 78% de la reducción de la pobreza tiene que ver con esto. Porque está ese temor de, bueno, y en el momento en que no haya dinero para seguir haciendo las conferencias directas que reciben, Claro, ¿qué vamos a hacer? pues va a volver la pobreza, ¿no? Puede suceder, o sea, tampoco queda descartado, pero no es la causa principal por la cual salieron de la pobreza. La causa principal fue el aumento del salario mínimo. Y es lógico y es entendible, y la gente que nos está escuchando va a coincidir. Los precios siguen aumentando, las cosas siguen aumentando, y si los salarios siguen castigados, ¿cómo vas a poderlo pagar si ahorita que se ha aumentado un 116% en términos reales, uno toma 5 cositas y ya fueron 1,000 pesos, Bueno, 1,500 pesos, y dices, pero ¿cómo es posible que se me vaya 1,000 pesos en 5 cositas? sí, cuando antes eso te pesaba muchísimo, ¿no? La gran pregunta, y si la vida cada vez está más cara, al súper, bueno. Exacto, y el hecho de que haya estas transferencias directas, pues sí ayuda en el sentido de que en vez de que ellos a lo mejor el poquito salario o el poquito dinero que ingresan tengan que destinarlo todo a comida, ahora tienen 1,000 pesos, que puede significar hasta más de un tercio de lo que ellos ganan al mes. Esos 3,000 pesos les puede ayudar a pagar parte de esa canasta básica, y ellos pueden enfocarse en otras cosas, como a lo mejor el niño ya no tiene que estar vendiendo dulces o tiene que estar trabajando, a lo mejor ya puede ir a la escuela. 100%. Entonces, bueno, Lizzy, Ciertas posibilidades. claro, una gran noticia, porque sí, lo que nos interesa es que todos tengamos una mejor calidad de vida. Pobreza cero, ¿no? Parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo, Lizzy? Pueden estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Me encuentran como Lizzy Santoyo en X, Instagram, Facebook, y también me encuentran principalmente, para tener más información, en mi canal de YouTube llamado Política con Lizzy. Así lo buscan, ahí me encuentran. Hablo principalmente de política internacional, pero bueno, también a la nacional le damos su cepillada. Pues muchísimas gracias, Lizzy. Como siempre es un gusto platicar contigo. Cuídate mucho y nos escuchamos el siguiente viernes. Muchísimas gracias a ti, Monte. Saludos a ti, a la cabina y a la audiencia. Un abrazo. Igualmente, Lizzy, muchas gracias.